buenos días a todos. Tengan ustedes un excelente jueves. Muchas gracias por asistir a este webcast. Mi nombre es Roberto Osaeta, director del área de impuestos y legal de PwC Guatemala. Pues muchas gracias por la asistencia y pues muchas gracias a nuestros clientes, a nuestros amigos, a todos los colegas que están participando de este interesante webcast, en donde el día de hoy, como parte del programa de PwC Academy, pues queremos conversar, dar algunos puntos de vista sobre un tema muy importante y que es del día a día, tanto a nivel corporativo como inclusive a nivel individual, tanto de los accionistas o de los grupos corporativos. Y hablamos sobre las transacciones inmobiliarias y sus efectos fiscales en Centroamérica y República Dominicana. Este tema, pues vamos a tratar de sumarizarlo en los aspectos más importantes, derivado que es una actividad y una operación en constante utilización, como les mencionaba, tanto a nivel individual como a nivel corporativo, y que pues va evolucionando dependiendo del tipo de legislación y cómo está enfocado los aspectos fiscales en cada jurisdicción de Centroamérica y República Dominicana. Para ello, antes de iniciar, vamos a dar algunas breves recomendaciones para mejorar la experiencia. Pues pueden activar la pantalla completa, pueden usar auriculares para un mejor sonido, cerrar las demás aplicaciones para que no afecte su velocidad de internet. Y por favor, si tiene alguna pregunta, tenemos un área de Q&A o preguntas y respuestas y nos pueden amablemente hacer llegar sus inquietudes para dentro de lo posible vamos a tratar de atenderlas y si no, pues le daremos el correspondiente seguimiento posterior. Para ellos, el día de hoy tengo a bien presentar a todos los panelistas. El día de hoy nos acompaña Yaremis Pérez, que es socia de PwC Panamá, Alexander Kader, quien es director de PwC en El Salvador, y Odalis Burgos, que eres gerente senior en República Dominicana, con su servidor también para efectos de poder comentar sobre este tan importante tema para evidenciar los aspectos fiscales a tomar en cuenta. Muchas gracias por su asistencia y para ello dejo en uso de la palabra a nuestra socia Yaremis Pérez. Muchas gracias, Roberto. Buen día a todos los que nos acompañan. Saludos. Como bien les anticipó Roberto, pues para nosotros es un tema que torna relevancia porque muchas veces los contribuyentes pecamos en planificar solamente nuestras operaciones recurrentes, llámese aquellas del giro comercial, y dejamos de lado pues esa planificación patrimonial, ya sea de los activos personales, en este caso activos inmobiliarios, o inclusive esa planificación si dentro de mi giro normal del negocio me dedico a la venta de activos inmobiliarios. Dicho eso, pues ese es el enfoque que hoy les traemos para este webcast y reitero el agradecimiento por acompañarnos. Siguiente. Siguiente. En el caso particular de Panamá, pues, y lo veremos a lo largo de la jornada en los demás países de Centroamérica, llama nuestra atención pues que nuestros sistemas tributarios en ocasiones distinguen la gravabilidad de este tipo de operaciones, así es eventual o habitual, y esto más que nada obedece a que si se trata del giro ordinario del negocio del contribuyente o no. Dicho como giro ordinario, obviamente si tengo dentro de mi core business la venta de activos inmobiliarios, entiéndase viviendas, locales comerciales, terrenos como tal. Y esto tiene su razón de ser, pues obviamente nuestros sistemas tributarios siguen aquellos llamados principios tributarios y uno en particular es el de capacidad contributiva. Y obviamente este lo que nos dice es que un contribuyente o una persona va a aportar al pecunio del Estado en función de su capacidad económica. Es por esto que los sistemas tributarios distinguen entre, bueno, si yo me dedico a la actividad inmobiliaria o no me dedico. Dicho esto, en el caso de Panamá también tenemos esa distinción y más que nada el parámetro a seguir. Giro ordinario del negocio, si vendo más de 10 activos inmobiliarios,
en un mismo periodo fiscal o también incluyendo el periodo fiscal inmediatamente anterior. Y eso lo que trae consigo es que obviamente las tarifas son distintas y la base imponible sobre la cual le voy a gravar la venta será distinta. A contrario, Census, si vendo menos de 10 activos inmobiliarios, entonces no es giro ordinario de mi negocio. Eso lo que trae consigo es que, por ejemplo, en el caso donde no es giro ordinario del negocio, es decir, yo vendo un activo a título personal, es mi único activo, entiéndase mi vivienda de recreo o mi vivienda habitacional, porque voy a cambiar, entonces en esos casos la base imponible será la ganancia de capital y el impuesto será del 10%. No obstante, lo que dice en el caso de Panamá, el Código Fiscal, es que el vendedor estará obligado a anticipar un 3% sobre el precio de venta o el valor catastral, el que sea mayor. Ahí empezamos a ver entonces distinciones en cuanto a la tarifa, a la base imponible, perdón, sobre la cual recae la tarifa impositiva. También tenemos ciertas distinciones cuando el tratamiento, aplicables al tratamiento cuando se trata de la primera venta, cuando se trata de las siguientes ventas e inclusive si estamos hablando de inmuebles de uso habitacional y de uso comercial. Para el caso, por ejemplo, de que se trate de locales comerciales nuevos o de viviendas nuevas, y obvio, por tratarse de eso, se trata del giro ordinario del negocio, entonces existe una tarifa que va por diferentes tramos dependiendo de cuál es el precio de venta o el valor catastral del activo. Y en el caso, por ejemplo, de los terrenos, en el caso en que no sean viviendas nuevas o locales comerciales nuevos, entonces esos no entran dentro de esta tabla progresiva que es por tramos, sino que iría a la tarifa regular de impuestos sobre la renta corporativo, a lo mismo que en el caso de la venta de los terrenos. Dicho esto, obviamente esto que les acabo de relatar son los impuestos aplicables a la mera transacción por la venta o enajenación de los activos inmobiliarios. Obviamente buscando gravar ese beneficio económico si lo hubiese que se deriva producto de la transacción, llámese venta, enajenación, transferencia. Sin embargo, también existe otro impuesto que grava este tipo de actividad, que es por la mera transferencia del inmueble. Entonces, en esos casos, aparte de los impuestos que se pagan, que les he descrito brevemente, también tenemos el impuesto a la transferencia del inmueble en el caso de Panamá, comúnmente conocido como el ITBI. Este lo que busca es gravar el mero pase del inmueble de un propietario, del propietario actual al nuevo adquirente, con una tarifa del 2%, cuya base en este caso es el precio de venta o un valor catastral actualizado conforme a una fórmula que nos da el propio Código Fiscal, donde tenemos que tomar la fecha de adquisición del actual propietario y la fecha de la enajenación y los años que han transcurrido completos, entonces esa sería la fórmula para actualizar el valor catastral y sobre eso se pagaría el 2% si es que ese valor actualizado es mayor al precio de venta. Siempre tengamos presente que en todos los casos, en enajenaciones y ventas de inmuebles, la base será el mayor entre, usualmente, precio de venta o valor catastral actualizado. Y no podemos dejar de lado, obviamente, que hay tres estaciones. Cuando lo vendo, se me causan dos impuestos que les acabo de describir, perdón, rápidamente. Y luego entonces está ese impuesto que para mí es uno que hoy en día torna mucha relevancia desde el punto de vista de flujo del patrimonio personal de quien lo adquiere, y es el impuesto inmueble. Muchas veces, y puedo hablar desde el punto de vista de Panamá, porque ha habido mucho revuelo antes de la pandemia, donde para muchas personas eran, por decirlo así, era quizás nuevo el impuesto de inmueble y no sabían que existía un impuesto que bien no grababa a título personal al individuo, pero sí graba, perdón, la tenencia de ese activo a título personal. Y eso en Panamá ha tornado cierta preponderancia desde el punto de vista de planificación. Cuando se adquiere un inmueble, cuando se va a adquirir un inmueble, es importante hacerle, aparte de ese due diligence legal del activo y de a quién se lo adquiero,
ese análisis previo tributario para determinar si se trata de un activo nuevo, si tiene su permiso de construcción o si tiene su permiso de ocupación, que en ocasiones si son construcciones informales podemos no tenerlas, si tiene mejoras inscritas, si esas mejoras están exoneradas, cuándo vence la exoneración de esas mejoras. Y todavía más importante, quizás hace 4 o 5 años Panamá contempló el escenario de un tratamiento preferencial cuando se trata de la primera vivienda familiar. Entonces, en esos casos también es importante hacer esa evaluación de cuándo corresponde a ese activo en función de si tiene o no las mejoras exoneradas, aplicar a ese tratamiento preferencial de primera vivienda familiar. Sin más, obviamente, mis compañeros Roberto, Odalis y Alexander nos harán igualmente un pase por cómo el sistema tributario de cada uno de sus países, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, tratan las ventas y enajenaciones de activos inmobiliarios. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Jeremis. Pues es muy interesante visualizar que si bien tenemos características muy homogéneas en la región de Centroamérica, también tenemos particularidades muy propias de cada jurisdicción. En el caso de Guatemala, como vamos a ver a continuación, es importante establecer que es un punto que ya mencionaba Jeremis. Siguiente, por favor. Vamos a visualizar que hay un efecto diferenciado entre si es primera venta del inmueble o si es una segunda o subsecuente venta. En virtud que el IVA, el impuesto al valor agregado, con una tasa del 12%, aplica únicamente en las primeras ventas, y siendo las segundas y subsecuentes ventas sujetas únicamente a un 3% de timbre. De esa cuenta es de que muchas veces surge la incógnita de cómo determino si es primera o segunda venta o subsiguiente, y la respuesta es visualizar en el certificado que emite el certificado de propiedad que emite el registro de la propiedad inmueble, a efectos que en el historial del inmueble podemos visualizar cuántas transacciones han estado sujetas pues un bien inmueble. En este sentido, también muy en congruencia en congruencia, pero de un tratamiento distinto, es la eventualidad de las operaciones. Es decir, si nosotros somos un grupo que vendemos inmuebles o somos un grupo que tenemos una actividad principal, acordémonos que la actividad principal está vinculada a la actividad principal registrada en ante la administración tributaria. Es por ello que se ha generado un área gris, porque muchas veces potencialmente una entidad tiene una actividad principal, que puede ser la venta de mercadería, pero recurrentemente tiene alguna venta o dispone de algunos bienes inmuebles. Entonces, desde la óptica del contribuyente, pues se argumenta que esto es una actividad pues recurrente y por tanto es parte de su giro habitual. No obstante, la administración tributaria pues argumenta que únicamente la actividad principal registrada ante la autoridad tributaria en su registro tributario unificado es la actividad que se considera como principal. De esa cuenta es que debemos evaluar qué nos permite nuestra patente de comercio, nuestra patente de sociedad y de comercio, a qué se refiere con el objeto autorizado para la operación de la entidad. Dado que de una venta recurrente formaría parte de los ingresos sujetos a la renta corporativa versus una actividad no recurrente, tendría un tratamiento tributario distinto porque pagaría un 10% como renta de capital. En este sentido, vemos tres implicaciones puntuales dentro de la venta de inmuebles, que es, uno, el impuesto al valor agregado o timbre, según aplique, como les comentaba anteriormente, y segundo es la ganancia de capital y el impuesto único sobre inmuebles.
Estos dos han sido, pues, van muy, es el enfoque del contribuyente para efectos de su planificación adecuada, a efectos de eficientizar la carga tributaria dentro del marco de la legalidad que nos permite la ley. Dado que existe un 10% a la ganancia de capital determinado en el valor en libros del inmueble versus el valor de venta. Pero muchas veces no es la ganancia de capital la que, la que se enfoca el contribuyente, muchas veces es el impuesto único sobre inmuebles el que es el enfoque de estas transacciones, porque una vez actualizado en base al precio de compra-venta, al actualizarse el catastro municipal, el impuesto único sobre inmuebles se actualiza automáticamente y por ende pues va a pagar el impuesto que va del 1 hasta el 9 por millar, dependiendo del valor del inmueble. Entonces, muchas veces los contribuyentes, sobre todo el comprador, tienen un enfoque específico porque el impuesto único sobre inmueble solo se actualiza el valor y de ahí en adelante, pues no va a poder disminuir, sino ese va a ser el valor mínimo para el pago del impuesto. Entonces, de esa cuenta es que muchas ventas se han, como ya lo vamos a ver al final de ver un poquito en la introducción a cada país, vamos a conversar un poquito de qué está sucediendo, qué estructuras podrían utilizarse para eficientizar la carga fiscal, si esas figuras tienen la suficiente forma y sustancia para efectos de que en algún momento no sea considerado como una defraudación o exista algún detrimento tributario o que así lo visualice la autoridad tributaria. De esa cuenta es de que han surgido muchas estructuras que ahí es donde debemos tener especial cuidado para efectos de no poder generarnos a título individual, si vendiéramos un inmueble, o a título corporativo, de alguna contingencia fiscal, pues no, que no sea visualizado en base a alguna estructura distinta a una venta directa del inmueble. A continuación vamos a platicar un poquito también en el caso de Honduras. En el caso de Honduras, pues nosotros, siguiente, por favor. En el caso de Honduras es muy similar a Guatemala. Honduras, como vemos en la siguiente diapositiva, tiene también el tema de la eventualidad de las operaciones o no, distinto a Guatemala, en donde sí hay una actividad principal registrada ante la autoridad tributaria. En Honduras, pues definitivamente van a visualizar, la autoridad tributaria podría visualizar esa eventualidad o giro habitual o no de una operación inmobiliaria en base a lo que constituye la mayor cantidad de ingresos que se obtengan por parte de la compañía. Sobre esa diferenciación de cuál es la actividad principal económicamente hablando y que se refleje así contablemente, es que nosotros o que el fisco va a visualizar esa eventualidad o no. Pero si es una operación no de la actividad principal, pues también está sujeta a una ganancia de capital, está sujeta a un 10%, a un impuesto de tradición que es el equivalente al 1.5 del valor final de la venta y a la tasa registral que tiene una tasa base más el 1.50 lempiras por millar o fracción de millar. En este sentido, también vemos muchas similitudes con lo que ya nos comentaba nuestra socia Yaremis en Panamá y en Guatemala, que es muy homogéneo el tratamiento para la venta de inmuebles. En este sentido, si bien aquí llama la atención que no hay un impuesto al valor agregado per se, impuesto sobre venta, sino está sujeto a un impuesto de tradición, también se visualizan algún tipo de estructuras para eficientizar la carga fiscal. Desde esa óptica creo que es muy importante y que lo vamos a comentar más adelante, cómo estas estructuras podrían permitir o no, dependiendo del tipo de redacción que tengan nuestras legislaciones, la utilización de estructuras como compras de vehículos jurídicos per se,
compra de acciones, ya sea indirecta o indirectamente, o facturación por algunos servicios de remodelación o añadiduras a la obra gris, en donde pues van a disminuir de esta forma el precio de venta por el inmueble per se, pues teniendo un efecto tanto en los impuestos municipales, tanto en el impuesto de tradición o en los impuestos al valor agregado en el caso de Guatemala. Definitivamente la ganancia de capital es el común denominador en toda la región. Entonces nos enfocamos en eficientizar tanto la ganancia de capital como el valor del inmueble y el impuesto municipal o el impuesto sobre inmuebles, impuesto sobre la propiedad, para efectos de efectuarlo de una manera fiscalmente eficiente sin caer en algún detrimento fiscal que en algunas legislaciones inclusive podría tener efectos penales o podría estar considerado o tipificado en el Código Penal como defraudación tributaria. Y es ahí en donde vamos a conversar un poco para efectos de tener los insumos suficientes, establecer con certeza jurídica qué establece la ley y qué aspectos pudieran estar en áreas grises o en áreas que no están del todo claras en la ley y cuál podría ser un enfoque de la administración tributaria. Pero eso lo vamos a ir conversando conforme visualicemos también el efecto en los demás países. A continuación vamos a conversar un poco sobre El Salvador y Nicaragua, para lo cual dejo en la palabra a Alexander Caray. Muchas gracias, Roberto. Buenos días a todos. Bueno, en El Salvador, siguiente slide, gracias. En El Salvador, muy similar a como veíamos en Panamá y Guatemala, también está el concepto de la habitualidad o de operaciones extraordinarias en cuanto al tema de ganancia de capital proveniente de transacciones inmobiliarias. Y acá el tema está en definir la habitualidad de una operación y al contrario que existe en Panamá, donde estaba establecido cuántas ventas se deben de realizar para entrar o no en una habitualidad de este tipo de transacciones, en El Salvador no está así expresamente definido, sino que queda a interpretación de la autoridad. Si bien es cierto, sí existe un concepto de habitualidad, este concepto está definido principalmente por el giro u objeto social que tengan las compañías dentro de El Salvador, y eso muchas veces en la práctica las compañías al momento de inscribir un pacto social establece un objeto social bastante amplio, por lo tanto queda mucho más a la interpretación de la sustancia real de las operaciones que realiza el contribuyente para definir si es o no habitual dentro de su giro ordinario. Si en dado caso se considera como una operación extraordinaria la venta de un inmueble, pues ahí entra a una consideración especial del régimen de ganancia de capital. Y básicamente lo que la misma ley nos establece es, primero, establecer un valor de la transacción que va a ser el precio acordado por las partes, no necesariamente implica un valúo que deba de realizarse, al contrario, como se establecía en Panamá, que tenía que haber un valor catastral, en El Salvador es libre de establecer el precio de venta. No obstante, ese precio de venta, si estamos hablando entre partes relacionadas, ahí habrá alguna consideración que realizar sobre el valor de mercado de este, pero eso no está definido para cualquier tipo de operación. Sobre el precio de venta se va a establecer el costo básico del bien, se le va a restar, perdón, el costo básico del bien, y se le van, interesante, al contrario de lo que hemos visto en los demás países, se le van a sumar al costo básico del bien todas las mejoras efectuadas al inmueble que le produzcan un valor o le den algún tipo de inversión que aumente el valor del bien inmueble, y esto se puede sumar al costo básico del bien. Sobre ese cálculo se realiza el cálculo de ganancia de capital, que va a una tasa del 10%, que es importante que si en dado caso estamos hablando de contribuyentes que están sujetos a un régimen de depreciación del inmueble, esta depreciación que ha sido admitida y aceptada por la autoridad tributaria en cada año se le debe de restar también al costo básico del bien, con el objetivo de realmente establecer la ganancia neta de capital del inmueble.
Por regla general, esto funciona para todo tipo de inmuebles, siempre y cuando estemos hablando de que son operaciones extraordinarias del contribuyente. En dado caso, sean operaciones ordinarias, pues se va a manejar como su giro ordinario y se calcula con la renta corporativa normal. No obstante, hay un caso especial dentro de la legislación salvadoreña que establece que no se va a considerar como una ganancia de capital sujeta al régimen extraordinario siempre y cuando el bien haya sido poseído por más de 12 meses. Esto quiere decir que si yo adquiero un bien inmueble y yo lo transfiero antes de 12 meses, esa ganancia de capital no va a ser tratada al 10%, sino que va a tener que ser incluida dentro de mi renta ordinaria del ejercicio, independientemente yo me dedique o no habitualmente a la venta de inmuebles. Entonces, esta es una regla especial que nuestra misma legislación establece para el cálculo de ganancia de capital en el caso de que el inmueble se realice o se enajene en un plazo menor a 12 meses. Adicionalmente a esto, también tenemos un impuesto a la transferencia de bienes raíces, que ya va determinado específicamente al tema de inmobiliario, y este se considera un impuesto que debe de ser primero pagado por el comprador del inmueble y está sujeto a ser verificado por el registro de propiedad raíz hipoteca al momento de la inscripción del inmueble. Este impuesto a la transferencia de bienes raíces se calcula en base a una tasa fija del 3% sobre el valor del inmueble sujeto a la venta que exceda de $28,571. Si es menor el valor del inmueble a $28,571, eso está exento. Por encima de ese $28,571 se calcularía el 3% que debe ser pagado por el adquirente comprador. En este momento, el adquirente comprador paga el impuesto y en el momento del registro público se debe verificar eso. Eso es una obligación también que se le pone a los notarios, que normalmente todo inmueble debe de ser ejecutado a través de una escritura pública, y es por eso que también se establece esa obligación a los notarios. Esto es interesante ya que va en concordancia mucho con lo que veríamos en el caso de Panamá y Honduras de este tema del impuesto a la tradición, muy similar en este caso. Vamos a pasar en el caso de Nicaragua, que vamos a ver que hay algunos aspectos en Nicaragua que varían en relación con lo que hemos visto en El Salvador y en los demás países, principalmente en el caso de la habitualidad. En Nicaragua, a raíz de la reforma, siguiente slide, por favor. A raíz de la reforma del año 2019, se introdujo siguiente slide, por favor. Gracias. Se introdujo un cambio dentro de la legislación tributaria nicaragüense para establecer ya un régimen de ganancia de capital para bienes, en el caso de inmuebles, bienes que son sujetos a inscripción en un registro público, y estos tienen un tratamiento diferente, que es que existe una retención que debe de practicar el adquirente comprador al momento de la enajenación del inmueble. Esto va a cargo del vendedor, este impuesto va a cargo del vendedor, no obstante la retención la realiza el adquirente comprador, y se entiende que es una retención definitiva del impuesto que está calculado en base al valor del bien inmueble. Muy similar a Panamá en cuanto al impuesto a la propiedad que mencionaba Yaremis, en cuanto a que se va a considerar si el valor de la transacción es el que se calcula en base al mayor, ya sea el valor que se tenga registrado en la compra-venta o el valor de mercado. Sobre ese se calcularía una tasa fija, una tasa que va desde el 1% hasta el 7%, dependiendo del valor de la transacción, que inicia desde $1 hasta $500,000 en adelante, y siendo la tasa mayor fija del 7% que se calcula sobre esto. Esto es interesante porque esto aplicaría para cualquier tipo de bien que sea sujeto a inscripción pública, en los cuales se incluye también los inmuebles, y la obligación recae específicamente sobre el adquirente comprador, que es el que va a ser el obligado primero a retener, pagar el impuesto y enterarlo al fisco nicaragüense, y después
en la posterior inscripción del inmueble se le va a solicitar la comprobación del pago de la retención. Esto siempre y cuando sean bienes sujetos a inscripción pública. Sí puede existir el caso de contribuyentes que se dediquen habitual o que su giro ordinario sea las transacciones inmobiliarias, y entonces se puede solicitar a la Administración Tributaria Nicaragüense una exención de esta retención, tomando en cuenta de que no tienen que ir sujetas al régimen de ganancia de capital vía retención, sino que serán calculadas como renta ordinaria. Esto es interesante, ya que, por ejemplo, en el caso de que exista una pérdida de capital sujeta por vía de retención, no es posible el aprovechamiento de esa pérdida de capital, ya que la retención no influye en cuanto a si existe una renta neta o no renta neta, sino que va sobre el valor de la transacción. Esto es interesante, al contrario de lo que hemos estado viendo en otros países, que es diferente. Por el momento vamos a detenernos en cuanto a Nicaragua y vamos a pasar con Odalis para que nos hable de Costa Rica y República Dominicana. Muchas gracias, Alexander. Buenos días a todos. En lo que respecta a la legislación costarricense, realmente veo que también es un común en otras jurisdicciones. Aquí la legislación de Costa Rica no establece de manera taxativa lo que tú puedes entender si un activo es o no de capital, pero básicamente el legislador sí ha establecido lo que es una separación entre lo que son rentas de capital inmobiliario, que son normalmente operaciones habituales asociadas con un inmueble, tales como arrendamiento o subarrendamiento, y aquellas rentas derivadas de la transferencia o de la enajenación de un bien inmueble que no forma parte del giro normal del negocio. Entonces, por lo que estamos viendo prácticamente en toda nuestra región, de manera práctica o doctrinaria, podemos decir que si una operación forma parte del giro del negocio, si un inmueble está asociado justamente con este tipo de transacciones, en principio, pudiese ser considerado como parte de un activo de renta. En caso contrario, entonces pudiese ser asociado con lo que es un bien de capital. En el caso de Costa Rica, ¿cuál sería la base gravable para determinar si una transacción generó o no una ganancia de capital? Pues simplemente aquí hay una ecuación sumamente sencilla, que es precio de venta menos costo de adquisición. Por aquí viene una disyuntiva. ¿Qué es el precio de venta? En primer lugar, tú puedes considerar como precio de venta el valor del bien que las partes hayan pactado. Un comprador, un vendedor, se ponen de acuerdo sobre una cosa, que en este caso es el inmueble, y sobre esta cosa se ha determinado un precio. No obstante, la propia ley de Costa Rica establece que si ese inmueble tiene en la base de datos de la administración costarricense, tiene un valor de referencia por una zona homogénea superior al precio de venta indicado en el acto de transferencia o en el acto de compra-venta, pues se toma como precio de venta para fines de la determinación del impuesto el valor que indica la administración tributaria. Digamos, un ejemplo sencillo, tú y yo pactamos un precio de venta sobre un inmueble localizado en Costa Rica de $100,000, pero en la base de datos de la autoridad costarricense tiene $120,000, pues evidentemente el precio que tú debes de determinar para los fines fiscales en este punto específico es el precio mayor. Y otra pregunta es, ¿cuál es entonces el costo de adquisición? En este caso concreto, pues en primer lugar tú tomas en consideración lo que es el costo de adquisición del inmueble, cuánto te costó, más le sumas aquellas inversiones o aquellas mejoras que tú has realizado en ese bien. Y también le puedes incluir algunas tarifas o algunos costos asociados con la obtención del bien. No obstante, recuerda que debes de excluir dentro de lo que es el costo total para determinar la ganancia de capital, lo que es el interés por financiamiento, si el bien que tú has adquirido, pues evidentemente lo adquiriste a través de un préstamo. Y aquí viene entonces una interrogante sumamente interesante. Una vez ya yo determino la ganancia de capital, ¿cuál es la base que debo de pagar? O sea, ¿sobre qué base
debo de tributar? ¿Cuál es la tarifa? Bueno, la respuesta depende de quién sería la persona que está transfiriendo. Digamos de manera directa, que si estamos frente a una persona que transfiere y esa persona que transfiere es un no residente en Costa Rica, la ley establece que la tasa de retención aplicable directamente al valor pactado entre las partes es de un 2.5% como un impuesto único y definitivo. Digamos, yo transfiero y no estoy en Costa Rica, yo no soy residente, pues automáticamente el comprador del inmueble debe retenerme el 2.5% y ese impuesto debe de ser presentado al fisco y liquidado dentro de los próximos 15 días del mes siguiente a generarse la transacción. Pero si estamos ante un contribuyente que tiene operaciones en Costa Rica, pues en principio la tasa de impuesto es del 30%. No obstante, la ley establece algunas escalas que es sumamente importante considerar. Digamos que una empresa que está realizando una ganancia de capital, que generó una ganancia de capital, tiene unos ingresos brutos que no superan los 109 millones de colones, entonces automáticamente la tasa que aplica es en base a una escala progresiva. Digamos, sobre los primeros 5 millones de colones, la tasa es un 5%. De 5 a 7.5 millones de colones, un 10%. De 7.7 millones a 10.3, un 15%, y en el exceso de 10.3 millones, pues automáticamente un 20%. ¿Cuándo se debe de pagar y liquidar el impuesto por este residente que está en Costa Rica? Pues la ley automáticamente te dice que dentro de los próximos 2 meses y 15 días naturales o 15 días calendarios, pues automáticamente y posteriores, obviamente, al cierre del ejercicio fiscal, la persona está obligada a pagar y a tributar el impuesto en Costa Rica. Ahora, algo sumamente interesante que establece la legislación también es que estará exento de lo que es el impuesto de la ganancia de capital cuando tú estás transfiriendo lo que es tu morada habitual o tu vivienda habitual. Una persona física vende su vivienda y definitivamente existen elementos indubitables, fuera de toda duda, de que realmente es tu casa, es tu morada habitual, pues automáticamente la ley dice que esa transacción está exenta. Pero, ¿y qué pasa en el hipotético caso de que tú como persona física eres dueño de una compañía y esa es la compañía la que tiene esa casa habitual, pero tú vives en esa casa habitual? Pues automáticamente también la ley establece que si se puede dar esa conexión, si se puede demostrar, claro está, que tú eres el que moras en esa casa y tú eres el dueño indirectamente de esa propiedad, pues automáticamente también la exención aplica sobre este tipo de transacción. ¿Puede por favor ir al slide de República Dominicana? Gracias. En este punto específico, similar a las otras legislaciones, en Dominicana no tenemos una definición en concreto o directo en nuestra legislación de lo que es un activo de capital que genere, por lo tanto, una ganancia de capital. Lo que sí establece la ley dominicana es una definición en contrario, como llamamos. O sea, básicamente, el Código Tributario local te establece cuáles son los activos que no generan o que no son activos de capital. Y por diferencia, entonces tú llegas a la conclusión de lo que es un activo de capital. O sea, lo ideal en este punto es que tú revises si el activo en concreto no está incluido dentro de las exclusiones que establece la ley. De manera concreta te digo lo siguiente: ¿qué no es un activo de capital? Para poder llegar y colegir lo que es un activo de capital, pues automáticamente las existencias que tiene una compañía y que son vendidas en el giro ordinario del negocio, llámese inventarios, suministros, la ley establece que no es un activo de capital. Ahora, ojo con esto, porque el propio reglamento de impuestos 1520-04 establece que si una compañía adquiere y vende terrenos, forma parte del giro ordinario del core business, automáticamente estos terrenos no constituyen un activo de capital, sino más bien un inventario. Por lo tanto, esos terrenos que tú adquieres para vender
posteriormente, como parte del giro ordinario de la empresa, pues constituye un inventario, no un activo de capital. Otro punto también tiene que ver con los inmuebles depreciables. Digamos, lo que aquí le llamamos categoría 1, una edificación y un componente estructural. En razón de que las edificaciones y sus componentes estructurales están sujetos a depreciación, el Código Tributario establece que automáticamente esta partida no forma parte de lo que son activos de capital. Entonces, en concreto, ¿qué podemos definir como activos de capital? Pues todos los bienes que están en conexión o no con un negocio, que no son depreciables, que no son inventariables, que no forman parte de las cuentas por cobrar. ¿Qué te queda como resta? En sentido general, básicamente, terrenos que no forman parte del giro del negocio, sino más bien son activos fijos, acciones y algunos bienes intangibles. En el caso en concreto, nuestra participación de hoy, entonces nos estamos enfocando en lo que es el terreno per se. Y aquí viene entonces un segundo punto, que siempre tenemos discusiones de cuál es la base gravable para la obtención de una ganancia de capital y evidentemente asociado con un terreno de manera concreta. Pues la ley establece que primeramente tú tomas como parte, como premisa, en este sentido un poquito igual a Costa Rica, el precio de venta o de enajenación del bien. Esa es la primera parte de la ecuación. Y a ese precio de venta tú le reduces ahora el costo fiscal. Y aquí viene el otro punto. ¿Qué es el costo fiscal? Bueno, nuestro reglamento establece una serie de mecánicas sumamente interesantes para determinar lo que es el costo fiscal. En primer lugar, te dice que para que exista un ajuste por inflación, que tú le agregas al costo histórico y te incremente ese costo fiscal, la empresa tiene que tener un patrimonio fiscal positivo. ¿Qué implica esto? Que la empresa, los activos fiscales, no pueden ser superiores a los activos fiscales. Si es así, entonces tú tienes un patrimonio negativo. En el hipotético caso de que la empresa sí tenga activos fiscales que superen a los activos fiscales, pues automáticamente tú tienes un patrimonio fiscal. Bajo ese escenario positivo, bajo ese escenario, entonces tú tienes un ajuste fiscal que tú le puedes agregar al costo. Quizás la metodología directa y que normalmente más se usa, y obviamente hay que evaluar si las cifras coinciden con el cálculo, es que este costo, este precio de adquisición de un bien, tú lo ajustas por inflación tomando como base el índice de precio al consumidor del Banco Central, pero evidentemente asociado a la mecánica que establece el decreto. Esto puede indicar que si tú adquieres un bien, terreno, digamos, en $100, pero con el paso del tiempo la compañía tiene un patrimonio fiscal positivo y tú le vas agregando inflación, es posible que, digamos, ese bien tenga un costo de 150. Y si lo vendes en un precio de venta de 200, pues entonces la ganancia de capital es 200 menos costo fiscal 150. Tiene una ganancia de 50. ¿Cuál es entonces la tarifa que tú vas a aplicar? En Dominicana, la tarifa única y aplicable es exactamente la misma, un 27%. De ahí es que es sumamente necesario y relevante que miremos con una lupa cuál es el costo fiscal, porque a mayor costo fiscal, menor ganancia y por lo tanto una tributación más justa. Diferente a otras jurisdicciones, por ejemplo, como vi que mi compañero Alexander y creo que Roberto también indicaron, en República Dominicana las transferencias de inmuebles no están sujetas a lo que es el IVA o como llamamos aquí el ITEVIS. Si bien la tarifa aquí es un 18%, las transferencias de bienes inmuebles, incluyendo terrenos, formen parte o no formen parte del giro ordinario del negocio, no están sujetas a ITEVIS. Pero, ¿qué pasa? Porque hemos estado hablando de ganancia, ganancia, ganancia de capital. ¿Y qué pasa si en la transacción se genera más bien una pérdida de capital? En Dominicana, las pérdidas fiscales tienen una aplicación o una utilización de un 20% todos los años, ajustada por inflación. Digamos que en este año tú tienes una pérdida fiscal en la compañía de $100. Esos $100 tú lo vas a compensar ordinariamente, siempre hay excepciones, pero ordinariamente a razón de $20 cada año, 20 en el 2023, $20 en el 2024 y así por el estilo.
Pero en el caso concreto de la pérdida de capital, la ley no establece como limitante una compensación mínima de un 20%, sino que el legislador ha establecido que las pérdidas de capital solo pueden ser compensadas con ganancias de capital. Implica esto, digamos, que hace unos 7 años atrás, tú tuviste una transacción, vendiste un inmueble y esto generó una pérdida de capital de $100. Pero ahora, 7 años después, tú generaste por una venta también de un inmueble una ganancia de capital. Pues sobre esta ganancia de capital que tú tienes ahora en el 2022, tú le restas esa pérdida de capital que viene de años anteriores y la diferencia es la base tributable por esta transacción de manera concreta. Esta ganancia de capital, en el ejemplo que estamos discutiendo, tú la vas a reportar en tu declaración jurada de impuestos sobre la renta corporativa, lo cual se presenta dentro de los primeros 120 días posteriores al cierre fiscal. Digamos, aquí tenemos 4 cierres fiscales. Digamos que tú cierras el 31 de diciembre. Técnicamente tú tienes hasta finales de abril del año siguiente para presentar, obviamente, esta transacción en tu declaración jurada y pagar los impuestos correspondientes. Algo que no quiero dejar de mencionar es el tema de los anticipos. En Dominicana generamos, de acuerdo con la ley, tan pronto tú presentas una declaración jurada de renta, una compañía genera los anticipos de impuestos para el siguiente periodo. Lo relevante con la transacción de ganancias de capital es que, de acuerdo con la ley y el reglamento, las ganancias de capital no forman parte de la base para el cálculo de los anticipos. Lo que implica esto que una vez tú estás presentando o preparando tu declaración jurada de renta, toma en consideración que si en ese año la compañía tiene una ganancia de capital, exclúyela en lo que llamamos el famoso anexo E, lo que es esta ganancia de capital, para que no forme parte de la base del cálculo de los anticipos. También tenemos otros impuestos sumamente directos relacionados con lo que es una transferencia de inmuebles, y ya fuera de lo que es el ámbito de la ganancia de capital. Digamos que si tú vendes un inmueble o transfieres un inmueble, pues esa transferencia está sujeta a una tasa única de un 3%. Y también, si tú estás haciendo un aporte en naturaleza a una compañía y producto de ese aporte, la masa o el patrimonio de la compañía que está recibiendo ese inmueble se incrementa, pues es muy probable que tú tengas que pagar un impuesto del 1% por incremento patrimonial. No obstante, de acuerdo con la ley de zonas francas, si la entidad receptora es una zona franca de ese inmueble, pues por la ley de zona franca no se paga impuesto por incremento de patrimonio. Pues con esta parte, estimados, tenemos lo que es un pasón de lista bien rápido, un overview de lo que es la tributación a nivel de inmuebles y muy asociado a lo que es impuestos sobre ganancias de capital. Por lo anterior, dejo nuevamente el panel a Roberto y a Yeremis para que continuemos. Gracias. Muchas gracias, Odalis, Alexander y Roberto. Bueno, sí he escuchado muy detenidamente pues todo lo que nos han compartido en esta mañana a la audiencia aquí presente. Y me surge la pregunta cuando hablábamos del costo básico del bien como elemento para poder determinar la ganancia sobre la cual se va a tributar en el caso de las enajenaciones de inmuebles. Por ejemplo, en el caso de Panamá, te dice que obviamente para determinar la ganancia, resto mi costo básico del bien, que puede ser mi valor en libros o mi valor catastral registrado o mi valor catastral actualizado. Pero también considera dentro de esa fórmula cualquier otros gastos necesarios para efectuar la transacción. Entonces, dentro de estos te enuncia los gastos notariales, los gastos de registro, entiéndase cierre de la escritura, si la transacción se dio con mediación de un corredor de bienes raíces, la comisión que se le haya pagado a este, incluyendo los honorarios de abogados, por mencionar algunos. Existe en algunos de los países, de sus países, estas consideraciones también para poder incluir como dentro de esa fórmula para determinar la ganancia, cualquier otro gasto necesario, y me robo lo que dice mi legislación, necesario para efectuar la transacción. Justamente, Jeremis,
En El Salvador es precisamente el caso. Incluso la palabra que utiliza en El Salvador es bastante similar. Gastos necesarios para efectuar la transacción, donde van todos esos que mencionabas, en que aplican también en Panamá. Pero la legislación salvadoreña también va más allá y dice también que se le va a sumar al costo básico del bien cualquier mejora apreciable al inmueble, ¿verdad? Eso pueden decir refacciones, remodelaciones, inversiones adicionales que se hayan hecho al inmueble, todo eso debe de estar probado, ¿verdad? Porque eso se debe de justificar. Si bien es una autoliquidación del impuesto que se realiza por el contribuyente, eso en caso de una eventual fiscalización tiene que ser totalmente soportable con documentación fiable, que todas esas ampliaciones, refacciones o mejoras que den más vida útil al inmueble han sido realmente efectuadas. Y eso se suma al costo básico del bien y se realiza el cálculo de ganancia de capital. Pero en el caso de Costa Rica, la ley costarricense establece que sí, que cualquier mejora que tú apliques para la adquisición de un inmueble, pues obviamente forma también parte del costo de adquisición. Lo que sí es categórico el legislador allá es que tú debes de excluir de esa base del cálculo lo que son los costos de interés por financiamiento. Algo similar también tenemos en la República Dominicana. La ley, el Código Tributario establece de manera directa que cuando tú adquieres un bien, formarían parte también del costo de adquisición aquellos costos o gastos asociados con la instalación, por ejemplo, o con colocar en forma idónea lo que es el bien. Así que yo creo que tanto en Costa Rica como Dominicana, por lo que veo también en Panamá y por lo que dice El Salvador también, es un poco similar. El caso de Guatemala y Honduras es muy similar también. Tenemos que tomar en cuenta que sí la legislación hace una diferenciación entre aquellas mejoras que que no pueden ser desvinculadas del inmueble y que sí están sujetas a una depreciación versus el terreno per se que no está sujeto a una depreciación. Por lo tanto, tal vez la diferencia sería que esa deprecia, el valor del inmueble más las mejoras adicionadas menos la depreciación acumulada, pues formarían parte del precio de venta para efectos de la determinación de la ganancia de capital. De acuerdo, muchas gracias. En el caso que conversábamos, que ustedes mencionaban con respecto a la pérdida fiscal, obviamente eso es desde el punto de vista de pérdida operativa, que fue lo que rescaté, por ejemplo, en el caso de Odalis y de Alexander. Pero en el evento de que, por ejemplo, en esta transacción donde se perfecciona una venta de un inmueble, no se genere ganancia para el vendedor o para el tenedor del activo, ¿existe en sus países alguna posibilidad de que en virtud de eso la tarifa aplicable pues sea cero, dado que no tengo una base sobre la cual grabar una ganancia, pues porque no tengo ganancia? En el caso particular de Panamá, quizás eso fue introducido al año pasado, escasamente quizás hace un año, donde te permite de que si no hay una ganancia como consecuencia de la transacción, el vendedor puede presentar una declaración ante la autoridad tributaria determinando pues cuál fue la base cómo llegó a la base para concluir que no tenía ganancia y en consecuencia el impuesto de ganancia de capital no aplicaría. Obviamente esto es solo en los casos donde se trata del giro no ordinario. Pero anteriormente lo que te decía la ley es que el impuesto es un 10% sobre la ganancia y en todos los casos vas a anticipar un 3% sobre el precio de venta. Si resultase que al final el 3 es mayor que el 10, pides la devolución por el exceso, pero siempre había que anticipar ese 3. ¿Existe esta posibilidad en cada una de sus jurisdicciones? Creo que eso es gracias, Jeremy, es muy importante ese tema. En el caso de Guatemala sí establece, de hecho, la sección de la ley del impuesto sobre la renta se enfoca a pérdidas y ganancias de capital.
por lo cual sí es viable generar una pérdida de capital. Si bien afortunadamente no hay que remitir al fisco ningún tipo de cálculo o justificación, pues sí se debe tener el cuidado que esté suficientemente documentado y justificado, porque el fisco podría en algún momento indagar un poco más para efectos de esa determinación de la pérdida. Entonces no está prohibido tener una pérdida y nos da el beneficio de la ley, de tanto en las actividades del giro o no de la operación, de compensar estas pérdidas, con tanto pérdidas como ganancias se pueden compensar dentro de los 2 años siguientes. Entonces, si yo genero una pérdida en una operación en el año 1, tengo 2 años posteriores para poder, tengo 2 años para poder compensar cualquier pérdida y ganancia. Mira, en el caso de Dominicana es un tanto diferente a lo que tú ves allá, Roberto, en Guatemala. La ley establece que en una transacción tú puedes tener ganancias del giro ordinario, ¿correcto? Tú tienes tus ingresos y la tasa aplicable es un 27. Ahora, la ley claramente establece que si producto de una transacción de un inmueble genera una pérdida de capital, esa pérdida de capital directamente tú no la puedes compensar con las ganancias ordinarias del negocio. Lo que sí establece la ley es que si en el futuro tú vas acumulando la pérdida y la vas llevando en un formulario que le llamamos aquí anexo E, pero si en el futuro tú tienes otra transacción de capital que genera una ganancia de capital, de verdad que no solamente nos estamos enfocando en el tema de inmuebles, pero tú puedes tener ganancias de capital por otro tipo de activos, digamos, venta de acciones o cuotas. Tú generas en el futuro una ganancia de capital. Lo que sí establece la ley es que esa ganancia de capital tú la compensas contra esa pérdida que tuviste en el pasado. Pero el concepto de compensar pérdidas de capital contra ganancias de renta que forman parte del giro ordinario del negocio, pues el legislador dominicano no contempló la posibilidad. Más bien establece la prohibición de ese punto. Interesante porque, bueno, tal vez para comenzar en Nicaragua, a pesar, como mencionaba en el momento de mi exposición de Nicaragua, a pesar que exista o puede existir una pérdida por una transacción inmobiliaria, la retención siempre aplicaría, ¿verdad? Entonces, no hay posibilidad de que aunque se genere pérdida, yo no voy a aplicar la retención que va sobre el precio de venta. No obstante, en el caso de El Salvador sí es similar a lo que comentaba Odalis. En El Salvador sí permite, primero tal vez, lo es que cada transacción inmobiliaria que está sujeta al régimen de capital, de ganancia de capital tiene que ser liquidada por medio de un formulario de declaración de ganancias de capital donde se hace un cálculo de cada una de las transacciones que yo tuve en un ejercicio fiscal para determinar la posible ganancia o pérdida. Si en el ejercicio queda que existe una transacción que generó pérdida de capital, independientemente yo la tengo que informar al fisco salvadoreño y me permite el fisco que yo la pueda compensar contra futuras ganancias de capital hasta por un máximo de 5 años. Y eso no la podemos, en ningún caso se puede compensar contra ganancias del giro ordinario o de la renta ordinaria del contribuyente, solamente contra las rentas de capital futuras hasta un plazo de 5 años, muy similar a lo que mencionaba Odalis en República Dominicana. Sí, como comenté aquí en Panamá, pues hasta hace un año también existía la obligación de esa retención anticipada, hubiese o no hubiese ganancia en la transacción sobre la base del precio de venta. Sin embargo, pues, pero sí existía esa posibilidad en otros regímenes de ganancia de capital, como decía Odalis, en el caso de transferencias de acciones, cuotas o valores, sí existía la posibilidad de que si se anticipaba que no iba a haber una ganancia, pues solamente había que hacer un procedimiento ante la autoridad tributaria para no anticipar ese impuesto cuya base era el precio de venta. Pero bueno, ya para ir concluyendo pues la sesión, en el caso cuando analizamos las posibilidades de optimizar este tipo de transacciones, llámese optimizar para tener una carga fiscal disminuida o una carga fiscal nula. En el caso de Panamá, pues en ocasiones
se utilizan vehículos y estructuras para alguna manera asegurar un menor costo fiscal. En ocasiones se hacen esquemas que involucran diferentes entes y vehículos societarios con la finalidad de que en vez de que se enajene el inmueble como tal, se opte por una enajenación o transferencia de los títulos valores que son los tenedores de ese activo inmobiliario. Eh, Hasta el momento, pues, habida cuenta de que no es una estructura imposible, pues porque es permitida conforme la regulación local, porque es una laguna dentro del sistema, pues no han habido cuestionamientos. Sin embargo, les consulto en el caso pues de Centroamérica y República Dominicana, si también es dado que se estructuren y se utilicen vehículos con el fin único y primordial pues de aminorar la carga fiscal. Yo creo que ese es un tema muy candente, sobre todo porque muchas de las legislaciones en algunas jurisdicciones, en el caso de Guatemala, Honduras, no hay una disposición expresa que hable específicamente de este tipo de transacciones, sino que cada transacción se va a guiar por la norma general. En Guatemala, pues sí, y Honduras siempre hemos visto varios escenarios. Uno, que es la venta, y que ahí empieza a reñir un poquito la autonomía de la voluntad con lo que la administración tributaria, desde su óptica eminentemente recaudadora, podría visualizar como un detrimento fiscal. ¿Por qué? Porque una venta directa de acciones en donde se constituye un vehículo local para efectos de incorporarle el inmueble y cuyo único activo es el inmueble, pues se hace a través de una venta de acciones. Entonces, en ese caso, pues realmente no hay un detrimento de la ganancia de capital, pero sí podría ser una forma de eludir el impuesto al valor agregado o el impuesto del timbre. Sin embargo, tampoco hemos visto que la administración tributaria cuestione este tipo de transacciones en virtud que, pues, en la congruencia entre el Código de Comercio y el Código Tributario y las leyes tributarias, pues dan también la amplitud para generar este tipo de transacciones dentro de un marco de legalidad. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el vehículo jurídico que yo estoy vendiendo es del exterior? Entonces ahí potencialmente en Guatemala no está del todo claro, pero el consenso general por el sistema territorial que tenemos es que la venta de un vehículo jurídico del exterior no debería tener una implicación tributaria en Guatemala. Entonces es muy usual que se vendan acciones indirectamente en donde la esencia del negocio es la venta del inmueble. Y ahí sí se debe de ser muy cauteloso, porque si es una estructura específicamente de reciente creación, creada específicamente para la venta del inmueble, sí podría, y sobre todo que no generaría, ahí sí no generaría una operación neutra, donde no hay IVA, no hay timbre, no hay una ganancia de capital, salvo lo pague voluntariamente el contribuyente. Si estamos ante un escenario en donde sí debemos observar que haya sustancia en la operación y que no solo sea creada para la transferencia de ese inmueble. Sin embargo, la administración tributaria tampoco tiene el alcance para llegar a un control de esas transacciones a través de vehículos jurídicos del exterior. Entonces, no ha sido uno de sus targets principales para efectos de fiscalización, pero cada día más las administraciones tributarias están intercambiando información, están verificando la sustancia de las operaciones y podrían en algún momento establecer que esa es una estructura que carece de sustancia y que se efectuó o se ejecutó exclusiva y únicamente para deprimir al fisco en el pago de ganancias de capital, del IVA o del timbre según aplicase, ¿verdad? Muy similar como mencionaba Roberto, en El Salvador sí es viable
utilizar ciertos vehículos o estrategias en las cuales permita disminuir el impacto fiscal proveniente de unas transacciones inmobiliarias, y muy similar en cuanto al tema de la transferencia indirecta de acciones o la utilización de vehículos en el exterior, que también es posible. Nuestra legislación, al ser eminentemente territorial, con ciertas excepciones a la territorialidad, no considera en principio las transacciones, las transferencias indirectas de acciones o de títulos valores como sujetas al régimen salvadoreño y por tanto gravables con la ganancia de capital. Por lo tanto, permite en cierta medida poder utilizar algún vehículo para poder aminorar la carga fiscal proveniente de una ganancia de capital. Y de igual forma, como nosotros tenemos el impuesto a la ganancia de capital y también tenemos el impuesto a la transferencia de bienes raíces, en cuanto al impuesto a la transferencia de bienes raíces, sí ya está establecido en la ley expresamente ciertas excepciones donde no aplicaría el impuesto, ¿verdad? Y entre esas podemos tener la constitución de derechos de usufructo, que se puede utilizar también como para aminorar la carga fiscal, o por ejemplo la fusión de sociedades, que también se utiliza mucho para poder disminuir ese impacto fiscal que puede ser desde una perspectiva muy amplia, hacer una estrategia con el objetivo de disminuir el impacto fiscal tanto en la ganancia de capital como en el impuesto a la transferencia de bienes raíces. Mira, en caso de Dominicana, quizás un poco similar a lo que ustedes indican, quizás poniendo aquí lo que es la excepción, como dije, nosotros no tenemos lo que es IVA o ITEVIS en la transferencia de un bien inmueble. Y es bueno comentar también que tenemos aquí un impuesto mínimo de lo que es el 1% del total de los activos. ¿Qué ha pasado en algunas ocasiones? Que cuando una empresa tiene un monto muy grande de activos y está pagando, por lo tanto, el 1% sobre ese total, lo que hace es que transfiere ese inmueble, puede transferir el inmueble, y la ley perfectamente lo permite, a una entidad relacionada. Cuando tú transfieres un activo llamado inmueble por otro activo que recibe ese cambio llamado acciones o cuotas sociales, las acciones o cuotas sociales no están sujetas al pago del 1%. Entonces ahí quizá te da un poquito de oxígeno, porque cuando tú cambias, digamos, 100 millones de pesos de un inmueble y lo cambias por 100 millones de pesos de acciones, pues automáticamente no pagas el 1. Pero ten en cuenta que es posible que esa transferencia del inmueble al otro ente relacionado pues pueda involucrar una transacción o un evento tributable de mayor envergadura allá en la entidad, porque posiblemente la entidad inicial que está haciendo la transferencia tenga pérdidas fiscales cuantiosas. Y como dije, todos los años tú estás teniendo un 20% que utilizar sí o sí. Y si no usa el 20%, pues automáticamente lo pierdes. Si tú transfieres ese inmueble con el objetivo de obtener ganancia de capital y obviamente compensar un poco de esa pérdida de capital, esa ganancia de renta contra lo que son estas pérdidas acumuladas, pues automáticamente tú puedes tener un oxígeno. Te ayuda con el tema del 1, pero puede tener un evento tributable en la entidad donde tú estás transfiriendo. Quizás un poco diferente a lo que ustedes comentan sobre la transferencia indirecta de acciones, que aquí también genera lo que es un evento tributable de capital. Ha existido mucha discusión, no es nueva, de que si yo vendo indirectamente las acciones de una entidad donde está el inmueble, si genera o no, y si el ente vendedor es una entidad que está en el exterior. Pues creo que de manera definitiva, y así lo ha visto la administración tributaria, digamos que una entidad A está afuera y es dueña de una entidad que está en Dominicana, y tú vendes la entidad a otra entidad del exterior, indirectamente tú estás transfiriendo a la entidad dominicana. Yo sé que hay muchos tributaristas que dicen que inicialmente esta transacción no debe generar un evento tributable en la República Dominicana porque la transacción está siendo realizada en el exterior, y igual que El Salvador, aquí nosotros tenemos el principio de territorialidad. No obstante, toma en consideración que ha sido el uso y práctica de la administración tributaria gravar con el impuesto sobre la renta a esa entidad que está en el exterior o al vendedor que está en el exterior, aún haya hecho una transferencia indirecta de un bien o una empresa que está en la República Dominicana. Lo que se ha hecho en el pasado es que aquella persona que está en el exterior tiene que venir y pagar el impuesto. Muchas ocasiones lo que se hace es que se pide a impuestos internos que la entidad que está aquí en Dominicana o que está siendo sujeto de la transferencia o
es la entidad que está siendo transferida, pide lo que llamamos un ruling, un waiver a la administración tributaria para que ella, en nombre de la entidad que está en el exterior, pague el impuesto. O sea, se constituye en agente de retención, hace la retención y paga el impuesto directamente a las autoridades tributarias locales. No, resulta pues interesante escuchar de que la utilización de estructuras con sociedades interpuestas para luego enajenar títulos valores es de uso continuo en cada una de nuestras jurisdicciones, pero obviamente eso obedece a que por lo menos en el caso de Panamá, todavía me atrevo a pensar de que somos un sistema tributario prematuro, por consiguiente nuestra autoridad tributaria todavía es un poco prematura, pero hacia allá vamos, dado todas las exigencias de transparencia internacional y de derecho tributario internacional. Y por ejemplo, en el caso de Panamá, todavía no está vigente, pero ya está redactado en nuestro Código de Procedimiento Tributario la cláusula antielusiva, que obviamente la cláusula antielusiva le permite a las administraciones cuestionar estructuras y vehículos que tengan como único objetivo una nula o baja tributación. Pero como bien digo, está en nuestro Código de Procedimiento Tributario, el cual pues todavía no está vigente. Pero eso obedece pues a esa evolución que están teniendo nuestras administraciones tributarias. En el caso, como bien decía Odalis, en el caso de Panamá, aun cuando se trate de vehículos o sociedades en el exterior, eh, siempre y cuando haya una venta indirecta de un vehículo en Panamá, también existe la obligación de que esa transacción se grave, pero siempre bajo el paraguas del principio de territorialidad que también rige en Panamá. Entonces ahí entra pues el análisis de determinar y de planificar a priori esos vehículos, cómo los voy a estructurar, de cuánta antigüedad tienen que tener para darle cierto grado de sustancia formal para que en dado caso haya una evaluación o un cuestionamiento por parte de la autoridad tributaria, pues sea perfectamente defendible bajo el entendimiento de que el único objetivo o propósito no haya sido una baja o nula tributación. Dicho esto, pues damos por terminado nuestro evento. Les agradezco a los panelistas que nos acompañaron en el día de hoy, Odalis, Alexander y Roberto, y a cada uno de ustedes, nuestro público y nuestros asistentes, por siempre confiar en los eventos de PwC y confiamos que estos hayan sido de su agrado. Las preguntas que tenemos en el panel, ya algunas han sido contestadas, creo que una por Roberto, nos quedaría pendiente entonces una que le han hecho a El Salvador y le estaríamos enviando nuestros comentarios por correo electrónico. No sé, Odalis, Alexander y Roberto, algunas palabras de cierre. Muchas gracias, Diremis. Pues agradecerle siempre a todos a nuestro público. También aprovechar la oportunidad para efectos de que, dado que aquí se tocaron temas muy torales, pero muy generales, pues que siempre se asesoren en este tipo de transacciones. Las administraciones tributarias no solo están en sintonía a través de las acciones del CIAT en la región, lo que ha dado mucho empuje académico a la administración tributaria, mucho más conocimiento, mucha más especialización y por ende debemos establecer los riesgos, tanto los beneficios como los riesgos que podríamos tener en una operación inmobiliaria y pues siempre estar asesorados no solo de la perspectiva de la disposición del inmueble, sino de los efectos fiscales. Nuevamente, agradecer también a todos los panelistas por su participación. Muchas gracias a todos. De verdad ha sido un gusto pues tenerlos acá presentes en este evento. Quedamos, como decía Roberto y Arenis, a la orden para
para cualquier consulta, duda. Sabemos que este tema da para muchas consultas, para muchos temas que podamos ir analizando, y creo que entre mejor se pueda revisar y analizar cada una de estas transacciones, se pueden realizar mejores reducciones del impacto fiscal posible en sus operaciones. Así que muchísimas gracias por su tiempo y feliz fin de semana.